Los mundiales crean leyendas, crean héroes, pero también crean historias injustas, porque hay futbolistas que jugaron el torneo de sus vidas, que dominaron estadios, que cargaron a sus selecciones sobre los hombros, y aún así nunca se les pudo levantar la Copa del Mundo. Hoy recordaremos la historia de esos héroes sin Copa de los mundiales. Si hubo un jugador que dominó un mundial sin siquiera llegar a la final, ese fue Diego Forlán. Todos recordamos a ese Forlán en Sudáfrica del 2010. Uruguay no llegaba como favorito, pero Forlán convirtió ese torneo como su escenario personal. 5 goles, golazos de larga distancia, tiros libres, disparos imposibles. Era el que mejor entendió el dominio de ese famosísimo Yaulani. Cada partido aparecía, cada partido lideraba. Uruguay llegó hasta semifinales, algo que no lograba desde ese lejano 1970. Diego Forlán ganó el Balón de Oro del Mundial, el mejor jugador del torneo, pero sin copa, porque a veces el mejor jugador del Mundial ni siquiera juega la final. Y de ahí nos vamos a la Copa Mundial del 2018, donde apareció una selección inesperada, con un líder inesperado, un mediocampista delgado y sin físico imponente, sin marketing, pero con algo que muchos futbolistas en el mundo no tienen: el control absoluto del partido. Estoy hablando de Luka Modric. Croacia no era una buena selección, no era ni siquiera candidata, pero Modric tomó a su selección y la llevó a ser una de las más grandes hazañas en la historia de todos los mundiales. Eliminaron a Argentina con autoridad, superaron 3 eliminatorias consecutivas: Dinamarca, Rusia, Inglaterra, 3 partidos, 3 batallas ganadas. Croacia jugó 3 prórrogas seguidas para llegar hasta la final, y en todas Modric corrió como si el cansancio no existiera en su cuerpo. Fue el capitán, fue el cerebro, fue el corazón. Un país de 4 millones de habitantes estaba a un partido de tocar el cielo con las manos, pero enfrente estaba la poderosísima Francia. Y ahí fue donde el sueño se terminó, donde las ilusiones se terminaron. Francia ganó la final, pero el mundo reconoció algo: Modric fue el mejor, no solo del mundial. Ganó el Balón de Oro del torneo, pero posteriormente también ganó el Balón de Oro de ese año. Un premio que confirma algo que el fútbol y el mundo ya sabía: que a veces el mejor del mundo no es quien levanta la copa. Y si hablamos de talento puro, pocos jugadores han dominado un mundial como lo hizo Zinedine Zidane en aquella Copa del 2006. Ese torneo era especial porque sería su último o el último de su carrera, y Zidane decidió despedirse como un artista. En octavos de final desapareció a España. En cuartos le dio una clase magistral a ese poderosísimo y temido Brasil. En semifinales, ante Portugal, volvió a aparecer. Francia estaba otra vez en una final del mundo. Y en la final, Zidane hizo algo que nadie esperaba, algo mágico. Se paraba desde los 11 pasos para cobrar un penal, pero no cualquier penal, una panenka, contra el travesaño y adentro. Una manera única y mágica para terminar su carrera. Gol emblemático en una final del mundo. Era el final perfecto para un genio. Hasta que llegó el momento que cambiaría la historia. Minuto 110, Zidane camina, se detiene, voltea, no puede contener el orgullo por defender a su familia, y lanza un cabezazo directo al pecho de Marco Materazzi. Tarjeta roja, el mejor jugador del torneo expulsado en su último partido. Francia perdería después la final en penales, y así terminó la carrera de uno de los mejores futbolistas de toda la historia, no levantando la copa, sino caminando con su soledad hacia el túnel. Los mundiales están hechos para coronar campeones, pero el fútbol también está lleno de historias que no terminan con una copa levantada. Historias de talento, historias de liderazgo, de momentos inolvidables. Historias como las de Modric, Zidane o Forlán, futbolistas que dominaron el escenario más grande del planeta, pero no pudieron tocar el trofeo más importante, porque el fútbol tiene una regla muy cruel: solo un equipo levanta la copa, pero muchos más merecen ser recordados, y estos son los que nosotros conocemos como los héroes sin copa.